Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Los primeros días de octubre se vivió la desescalada de las medidas de prevención contra el COVID-19. Esto quiere decir ya no es obligatorio usar mascarilla, también el tema de los aforos. Y eso trajo consigo, mayores libertades para quienes lo querían, pero también se ha registrado durante las últimas semanas un aumento en las enfermedades respiratorias que no tienen que ver con el COVID. También está ahí incluido dentro de este grupo, pero de todas maneras están circulando y está esta sensación en la población de que todo el mundo pareciera estar con algún tipo de afectación. Desde los recintos de salud han indicado que las urgencias están bastante colapsadas, pero la idea es poder tomar algunas acciones al respecto. Bueno, para conversar acerca de esta sensación, no solamente sensación, sino que identificar si son alergias, son enfermedades respiratorias, es que ya estamos en contacto con nuestro invitado. Se trata del doctor, también decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, Carlos Pérez. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por aceptar la invitación de Mesa de Noticias. Buenos días, Ángela y Leslie. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Doctor, hay esta sensación, pero aparentemente no es solo sensación, de que después de esta desescalada de las medidas de prevención vino como un boom, una arremetida de los virus respiratorios. ¿Es tan así? Sí, eso es exactamente tal como usted lo señala. En primer lugar, hay que recordar que los casos de COVID-19 han vuelto a aumentar también. Estamos cerca de 8.000 nuevos casos cada día en los últimos días. Afortunadamente no ha ocurrido un aumento significativo en la hospitalización de pacientes con cuadros más graves por COVID-19, pero sí han subido un poquitito. Pero paralelamente han aumentado de manera muy importante en una época del año donde no se suelen ver otras infecciones virales respiratorias, en particular influenza A, pero también algunos otros virus para influenza, adenovirus, y eso ha complicado un poquito más el panorama en términos de especialmente la atención primaria, los servicios de urgencia que se han visto más sobrecargados por unos y otros virus. Ahí, ¿cuál es como la explicación que podría darse en torno a esta situación? Porque recuerdo que en un principio especialistas también hablaban de que cuando existe un virus que es predominante, en el caso de lo que había sucedido con el COVID-19 el año 2020-2021, hacía que también el resto de los virus como bajara su presencia, y hoy día, claro, estamos viendo esta situación distinta donde también las cifras indican este alto porcentaje de estos otros virus respiratorios de los que pareciera que nos hubiéramos olvidado durante estos años de pandemia. Exactamente, lo que ocurrió fue que durante estos años de pandemia, debido a las cuarentenas, al uso de mascarilla y todas las medidas que se utilizaron no farmacológicas para controlar la pandemia, ¿no es cierto?, también produjeron una reducción muy significativa en la circulación de todos los otros virus respiratorios que se evitan también con estas medidas. Cuando las personas no circulan, los niños no van al colegio, ¿no es cierto?, las personas usan mascarilla, obviamente disminuyen todos los otros virus respiratorios, y esto ocurrió no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Entonces, este año que ya retornamos a la presencialidad, comenzaron a circular nuevamente, pero nosotros manteníamos algunas medidas, como por ejemplo el uso de mascarilla y algunas otras restricciones que ya finalmente se liberaron. Entonces, los virus respiratorios no COVID han vuelto a circular como en años normales, quizá un poquito más, ¿no es cierto?, pero de manera más tardía, porque lo habitual que veíamos era que esto ocurría en otoño, invierno, ahora se ha extendido incluso hasta la primavera y probablemente van a seguir circulando un tiempo. Doctor, y ahí está también, porque mucho se mueve en situación hoy día a través de las redes sociales, de estas, entre comillas, yo denominaba sensaciones. ¿Es posible y se puede explicar desde la ciencia que quizás también producto de los confinamientos la población haya perdido, no sé, entre comillas, por decirlo de manera bastante pedestre, las defensas? Porque está también la percepción por parte de la población de que estos virus están atacando con mayor fuerza. Se da también de que quizás desde el organismo no estemos tan preparados para afrontar enfermedades que quizás antes pasábamos en 2, 3 días o las sentíamos con síntomas menores. Bueno, usted está en lo correcto, y esto se refiere especialmente a los niños, porque los niños, a medida que se van exponiendo a diversos virus respiratorios, van desarrollando una respuesta inmune que les confiere protección para exposiciones futuras.
Y los niños, especialmente aquellos que nacieron en pandemia o que eran muy pequeños cuando partió la pandemia, no tuvieron contacto con otros niños prácticamente, estuvieron en sus hogares, no asistieron a los jardines infantiles, al colegio, y ahora llegaron, ¿no es cierto?, y se encontraron con todos estos virus a los cuales nunca habían estado expuestos y por supuesto han pasado de uno a otro. Y estos niños llevan, ¿no es cierto?, estas infecciones virales a sus hogares, donde están sus padres, están sus abuelos, ¿no es cierto?, sus hermanos, y esto se sigue perpetuando. En particular respecto a influenza A, recordemos que todos los años se vacuna, especialmente a la población de riesgo, que es a niños, embarazadas, mayores de 65 años, enfermos crónicos, personal de salud, ¿no es cierto? Pero también el resto de la población que no está en estos grupos de riesgo, muchas veces igual se vacuna por iniciativa propia o porque en su empresa, en su lugar de trabajo, en sus instituciones de educación, ¿no es cierto?, se vacuna. Entonces también había una protección mayor por vacuna. Este año se hizo la campaña, muchas personas recibieron, pero quizá un grupo que acostumbraba a ponerse la vacuna no lo ha hecho, entonces tampoco hay protección por vacuna, así que se suman todos estos factores que me parece a mí explican lo que está ocurriendo, y yo pensaría que aquí en el futuro, de aquí en los próximos meses, el próximo año, ya vamos a retornar a una situación más normal, donde van a co-circular estos virus respiratorios habituales junto con SARS-CoV-2, que va a seguir circulando. Ahí, doctor, algún tipo de recomendación, porque claro, el foco hoy día evidentemente son los niños cuando comenzó la pandemia se suspenden las clases precisamente porque se señalaba que este grupo era también parte de distribuidor ahí de los virus, y hoy día evidentemente con el regreso a las clases presenciales se vio que además muchos de ellos se ven afectados por el tema de la asistencia. Se ha reportado también de parte del Ministerio de Educación baja asistencia, sobre todo en los más pequeños, precisamente porque han estado gran parte del año también enfermos con algún tipo de virus respiratorio. ¿Alguna recomendación para estos meses entonces a propósito de que, claro, también ellos van generando y van llevando estos virus hacia sus hogares, hacia sus otros hermanos también? Bueno, el año escolar ya está terminando, ¿no es cierto? Así que yo haría un esfuerzo de que los niños sigan asistiendo a sus actividades, en las cuales no participaron por mucho tiempo, y eso sin duda los afectó en su aprendizaje, en sus habilidades sociales, así que yo creo que hay que hacer el esfuerzo que vuelvan, pero naturalmente que un niño que está con un cuadro respiratorio febril, sobre todo, no debiera asistir a su centro educacional para cuidarse el mismo, ¿no es cierto?, y protegerse, evitar complicaciones y también para no transmitir a otros niños, pero yo no pensaría en volver a situaciones de cuarentena, suspensiones de clase, ninguna de esas medidas, por estos virus que son virus que, como le digo, circulan todos los años, pero sí recomendarle a los padres que ante estos cuadros, especialmente con dificultad respiratoria, con fiebre, consulten tempranamente para que reciban el tratamiento que corresponde. Debo recordar también que para el caso de influenza en particular, especialmente en el caso de los adultos, existen antivirales que si se utilizan tempranamente reducen el tiempo de evolución de la enfermedad y la transmisibilidad. Así que también hay medidas adicionales que se pueden utilizar en el caso particular de influenza, que se puede confirmar con test diagnóstico. Ahora, también respecto a estas medidas preventivas que utilizamos de forma más fuerte cuando la pandemia está álgida, como el lavado mucho mayor, más frecuente de las manos, también el uso de alcohol gel, bueno, a propósito también en el caso de la mascarilla, pero que ya se eliminó, ese tipo de mantener la distancia social, no necesariamente tocar, saludar de mano, de beso a las personas. ¿Eso también debería aplicarse para otros virus? ¿También quizás deberíamos mantenerlos en el tiempo, ese tipo de medidas, doctor? Yo creo que esas medidas deberíamos mantenerlas de manera permanente de aquí en adelante, porque sabíamos de antes de la pandemia de COVID-19 que ayudan a disminuir el riesgo de transmisión de todo tipo de virus respiratorios, así que el lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel, deberá mantenerse de manera permanente, eso ayuda a reducir los contagios. Y con respecto al uso de mascarilla, una cosa es la obligatoriedad, por ejemplo, en los centros de salud, y otro es que también es recomendable que las personas lo utilicen igualmente, por ejemplo, en espacios cerrados, medio de transporte, en otros lugares donde hay aglomeración de personas, y desde luego personas que están con síntomas respiratorios, es recomendable que también utilicen su mascarilla, ¿no es cierto?, porque así eso disminuye el riesgo de transmitir a otras personas virus que pueden estar en ese momento produciendo infección o incubando, ¿no es cierto?, y así todos nos cuidamos.
Estamos conversando en Mesa de Noticias con el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, con quien estamos hablando de esta circulación de los virus respiratorios, de este aumento que ha habido además del COVID-19 o el SARS-CoV-2 y también de algunas medidas de prevención que se pueden tomar, sobre todo en esta época en donde empieza el aumento de la temperatura, los cambios también, por momentos hay algunas lluvias, por otros mucha temperatura, así que bastante atención con eso. Doctor, me imagino que también están bastante atentos a este nuevo proceso de vacunación, sobre todo con esta vacuna bivalente para los adultos mayores. Algunos han reportado presentar algunos síntomas como dolores, mareos, y quizás falta de apetito. Cuéntenos un poco cómo están observando este proceso también ya para ir regularizando la vacunación contra el COVID-19 y convertirla en algo parecido a lo que se hace con la influenza año a año. Claro, recordemos que ya hace varias semanas se inició la vacunación con esta vacuna contra COVID-19 bivalente, que contiene la variante original y también la variante Omicron, y por lo tanto conferiría una protección más específica, especialmente contra enfermedades graves, contra la variante que circula en este momento en todo el mundo y en Chile, que es Omicron. Entonces se partió inicialmente con personas inmunodeprimidas, severamente inmunodeprimidas y que tienen más riesgo de complicaciones, con personas de salud que están más expuestos, y se siguió avanzando con grupos, según grupo etario, mayores de 80 años, esta semana mayores de 70 años, y así se va a seguir avanzando. Esta vacuna es altamente recomendable, puede producir algunas molestias locales, ¿no es cierto?, en el sitio de inoculación. Recordemos que además hemos recibido ya 4 dosis anteriores, entonces obviamente el organismo está sensibilizado y ante la exposición nuevamente hay una respuesta de inmunidad, ¿no es cierto?, y que produce algunas molestias locales, y quizá un poquito de dolor de cabeza, a lo mejor una pequeña alza térmica, pero esto es algo muy transitorio que no deja ninguna secuela y que se resuelve rápidamente. Ya muchos hemos recibido esta vacuna, nosotros por el área como personal de salud, ¿no es cierto? Y la verdad que hay unas molestias locales, pero esto es una cosa muy transitoria que a lo más dura un día y se pasa rápidamente. Doctor, ya para ir finalizando, ¿se puede proyectar en la situación actual en la que estamos? Claro, llevamos, yo diría que un mes, un poquito más de esta flexibilización de las medidas, este aumento de los virus respiratorios. ¿Hay alguna proyección en cuándo debería estabilizarse esto? Pensando en que, claro, viene ya el periodo estival para nuestro país, pero ya prontamente entramos al otoño. Mire, es difícil proyectarlo porque normalmente cuando parte, digamos, la circulación de influenza A o de influenza en general, eso dura varias semanas o un par de meses. Y aquí partió de manera más tardía, así que lo más probable es que se extienda un poco, incluso quizás hasta el inicio del verano. Es difícil predecirlo porque esto es un año atípico, y esto está ocurriendo en otros lugares del mundo también. Así que por ahora, como le digo, lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos de las medidas que hemos conversado, uso frecuente de manos, uso alcohol gel, ¿no es cierto?, mascarilla en los lugares que corresponda, y también si la persona desea utilizarlo o está con síntomas respiratorios, consultar tempranamente, ¿no es cierto?, para tomar las medidas que correspondan, si se trata de uno u otro virus. Y bueno, seguir adelante nomás, pues, porque esto es algo que tenemos, con lo cual tenemos que vivir. Los virus respiratorios van a seguir circulando, solo tenemos vacuna contra COVID-19 y contra influenza A, para los demás no existe vacuna, así es que seguir avanzando. La mayoría de los cuadros en todo caso son a veces molestos, pero no producen complicaciones, así es que bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos, pero tomar estas medidas que hemos comentado. El doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, conversando acá en Mesa de Noticias. Doctor, queremos agradecerle su tiempo y venir a también reforzarnos estas medidas, a recordarle a los auditores que hay que mantener estas medidas de prevención. Encantado, muy buenos días. Muchas gracias, doctor, que tenga buen día. Así que ya saben, aprender a convivir, acostumbrarse a este como especie de periodo de estabilización entre que volvemos a, en el fondo, a relacionarnos sin tantas barreras y acostumbrarnos a la circulación de estos virus que aparecieron y que a lo mejor siempre estaban, pero que en el fondo habían sido reemplazados por el COVID-19. Sí, sobre todo para los más pequeños que, como decía el doctor, no tenían su sistema inmunológico tan reforzado porque no se habían visto expuestos a estos
virus y por lo mismo también entonces mantener a lo mejor el lavado de manos sobre todo, o el uso del alcohol gel sobre todo cuando a lo mejor después de usar el transporte público o ir al supermercado y tomar el carro, cosas que han sido tocadas por varias personas, que después a veces uno se olvida que toca eso, después se lleva la mano a la cara y es también ahí donde después puede contraer otro tipo de virus, no necesariamente el COVID. Sí, no nos tenemos que olvidar de eso. Antes, cuando estábamos en plena pandemia, oye, la gente pero se cuidaba muchísimo.